En el año 1924, el padre Santiago Alberioni funda la Sociedad Bíblica Católica, Sobicaín. La misma fue aprobada por el Papa Juan XXIII en 1960, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los pueblos y gentes, integrándose en sus culturas. Desde entonces, la misión de Sobicaín se ha extendido por todos los continentes. Bueno, hablar de los orígenes de Sobicaín o de la Sociedad Bíblica Católica Internacional tiene muchas historias detrás, pero ahora nos limitamos a sus orígenes aquí en Caracas como escuela de Biblia. Esos orígenes no tuvieron aquí en Caracas, tuvieron en Roma, porque en aquel momento yo estaba en Roma y me visitaron los obispos auxiliares aquí de Caracas, Diego Padrón y Mario Moronta. Entonces yo le hablé de esta posibilidad de hacer escuela para enseñanza bíblica y ellos se entusiasmaron, tanto que después, el año después, se hizo la Expo Biblia aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, donde ahora se encuentra el Museo Sacro, para presentar la nueva Biblia latinoamericana y unas ediciones para el pueblo. Entonces fue el 1 de marzo de 1993 cuando se inició aquí con un grupo de estudiantes. Es una escuela para laicos, pero en sentidos abiertos, ecuménicos, en donde todo el mundo puede participar, no solamente los católicos, los cristianos y quienes tienen interés en el texto bíblico. Empezó con un grupo de 50 alumnos con el programa de 2 años de clases. Eso fue el primer periodo que continuó hasta casi finalizar el siglo pasado. Y en 1999 se empezó una nueva etapa dando posibilidad a curso a distancia para preparar gentes para las comunidades cristianas. De todas maneras, Sobicaín no solamente había la escuela, también todo su entorno. Entonces, sus profesores, que todo era graduado de Biblia, preparado para la función que tenía que hacer, mas también con la extensión en Venezuela, con cursos bíblicos que se daban en distintas partes del país. Generalmente se piensa que son los sacerdotes, los religiosos, los que están llamados a estudiar la palabra, pero yo pienso que en el mundo secularizado de hoy los laicos tenemos un papel importante que decir. Sobre todo cuando se habla de que este es el siglo de los laicos, ¿no? Entonces no podremos ser jamás interlocutores del magisterio si no estamos preparados para hablar en los mismos términos y con el mismo lenguaje. En el año 2000, el programa de clases se expande al incorporar junto a las ciencias bíblicas la enseñanza de los idiomas bíblicos, hebreo y griego. En aquel tiempo, el rabino Roberto Latapia contribuyó en la enseñanza de la lengua hebrea. Actualmente, el profesor Fernando Rojas es el encargado de impartir estos conocimientos en la escuela bíblica. El estudio del griego koiné, el llamado griego koiné, y el hebreo son fundamentales para el estudio de la Biblia porque precisamente son los idiomas originales en los que nos llegaron las escrituras. El acercarlos directamente a los textos en su idioma original nos va a permitir ver exactamente qué dice el texto realmente. Poco a poco, con el crecimiento de la escuela bíblica en Caracas, se extendió la duración de los años académicos. Los cursos impartidos pasaron de tener una duración de 2 años a 3 años y luego hasta 4 años, dentro de un periodo que se extendió hasta el año 2010. Con el acercamiento al mundo bíblico, se experimentaron las lecturas exegética y popular en la Sobicaín de Caracas, realizadas por los mejores biblistas latinoamericanos, abiertos a una iglesia renovadora y liberadora. Siempre entonces llegó el deseo que toda esta sabiduría bíblica, sobre todo de estudiosos latinoamericanos de Biblia, vinieran a Sobicaín para transmitir los grandes avances que hemos hecho con el texto bíblico desde una visión latinoamericana, no solamente europea, pero nuestra. Así poco a poco hemos invitado personas de distintas partes de Latinoamérica para acompañarnos
en congresos, los congresos bíblicos, no solamente, mas también en triduo, en encuentros, en seminarios, en talleres bíblicos que hemos realizado en el curso, sobre todo desde el 2002 a 2012. Entre los biblistas invitados, destaca desde Chile el padre Pablo Richards, fundador y director del Departamento Ecuménico de Investigación en Costa Rica. El doctor Milton Schwantes, desde Brasil, quien dirigió la Escuela de Biblia Metodista de Sao Paulo. La pastora y doctora Elsa Tames, desde México, aportando su visión bíblica desde la mirada femenina. Sandro Galassi, italiano radicado en Brasil, doctor en Biblia y dedicado a la pastoral bíblica. Tirsa Ventura, desde República Dominicana, doctora en Biblia y profesora en la Universidad Bíblica Latinoamericana. También nos visitó Alicia Winter, biblista norteamericana muy ligada a la cultura latinoamericana. Dentro de esta etapa, se distinguen dos acontecimientos de gran importancia para la Fundación Sobicaín. El primer Congreso Bíblico en Caracas en el año 2003 y el segundo en el 2005. En el 2003 se quiso hacer un congreso nacional, pero con participación internacional también, donde el tema era un acercamiento del texto bíblico, de la palabra de Dios en todo el mundo cristiano. Fue fabuloso porque es un acercamiento a otras iglesias cristianas que no son precisamente católicas, porque nosotros básicamente aquí en Sobicaín somos ecuménicos. Hemos comprendido a lo largo de la historia que las teologías generalmente dividen, pero la Biblia une. Entonces, cristianos de distintas denominaciones nos podemos sentar a proclamar la palabra y generalmente eso suma, nunca resta. Se trató pues de ver más en profundidad lo que se estaba haciendo y lo que sería hacer. Y entonces esto fue un paso para avanzar con seguridad hacia lo que se quiere con la Sobicaín. Solamente 2 años después, en el 2005, se hizo otro congreso, pero con una visión distinta, es decir, no solamente el mundo cristiano, el mundo ecuménico. Permitió acercarnos un poco a todo lo que fueron esos conocimientos ancestrales de nuestros indígenas, a poder contrastar lo que eran los relatos cosmológicos de la Biblia con los propios de nuestras comunidades indígenas. Y ese acercamiento antropológico que de alguna manera nos muestra que Dios está presente en todas las culturas, en todas las formas de vida, y que el pueblo de Israel bien supo pues, recoger en lo que para nosotros es ese texto sagrado. También nos evoca todos esos textos sagrados de las distintas culturas que también tienen las mismas inquietudes, los mismos principios, la misma búsqueda de Dios. En esta ocasión entonces participaron hasta grupos indígenas, por ejemplo del Amazonas y de otras partes, y gente misionero que trabajaron por el mundo indígena, y no solamente gente que de alguna forma está muy cercano al mundo afro-venezolano. De allí surgió la idea de la Sociedad Bíblica Católica Internacional como un aporte cultural a la sociedad venezolana. El nuevo camino de la Sobicaín se define como una propuesta para la reconstrucción de la identidad venezolana, a través de la integración de las culturas originarias, indígenas y afro-venezolanas, junto al texto bíblico. Siguiendo esta misión, la Fundación ha realizado también diversos cursos y lecturas populares en el interior del país, llevando la enseñanza de la palabra de Dios a gran parte del territorio nacional. La Sobicaín de Venezuela se ha mantenido correlacionada con otras instituciones eclesiales. La más relevante es la FEBIC, Federación Bíblica Católica.
participando desde sus inicios en diversos encuentros internacionales organizados por dicha institución. Igualmente, se han acordado convenios con diferentes instituciones universitarias dentro y fuera del país, a partir de los cuales se han llevado a cabo diversas charlas, seminarios, diplomados y lecturas populares en los últimos años, abriendo nuevos caminos para la escuela bíblica. Así, en el 2012 hemos incorporado dos cosas importantes. Hemos aumentado los años de 4 a 5 y además hemos incorporado los estudios a distancia. Antes hacíamos cursos a distancia, es así, por correo, enviando materiales, recibiendo. Desde el 2012 hemos iniciado aulas virtuales. Eso nos dio la posibilidad a nosotros a llegar en todo el país. Esa era la idea de que la escuela de Biblia se extendiera en toda Venezuela, como quería mucho. Dice, en Caracas hay escuela de Biblia, pero en el interior, ¿qué? Entonces, este paso fue sustancial, porque poco a poco hemos incorporado todas las clases de presencial a virtual. Ahora tenemos más de 40 aulas montadas en forma virtual para dar clases en todo el país. Y estamos viendo en este momento tan particular y difícil que vive Venezuela, cómo consolidar eso a través de una profundización de los temas, tratando de incorporar no solamente alumnos, sino también gente que estudiaron aquí y que puede de alguna forma seguir como profesores, como facilitadores de las clases bíblicas. Yo estudié aquí, fue una experiencia extraordinaria, una parte de mi vida muy, muy importante. Me gradué ya hace un montón de años, fue en el 2003, y ahora hace unos años que estoy dando clase. El curso se llama Biblia y Vida. Es una experiencia muy linda y es algo que lo hago con mucho amor, con bastante paciencia. Yo estoy aquí en Sobicaín desde el año 97, cuando empecé a estudiar Biblia durante 3 años. Salí en el año 2000 de animadores de comunidades bíblicas, que será, vamos a decir, el título que el momento se estilaba, y la verdad que no me he ido más. Desde el 2000 estoy aquí acompañando al hermano. Yo soy enamorada de la palabra. Más bien esto fue, digamos, el punto de partida, el abreboca para querer seguir estudiando Biblia. Así llegamos a los 25 años de esta escuela, siendo muchas las personas que han dejado su huella en la institución por su participación en las clases y otras actividades de la Fundación Sobicaín. Muchos de ellos aún se encuentran en el país, mientras que otros nos recuerdan desde otras tierras. Hace unos meses se me presentó la oportunidad de poder participar en la Sociedad Bíblica Católica Internacional de Caracas. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, puesto que la palabra de Dios no conoce límites de lenguaje ni de nación. El hecho de que un profesor de España haya podido participar, colaborar con esta institución, es sumamente enriquecedor, no solo para mí y para los alumnos, sino incluso para la propia institución, puesto que estamos otorgando una dimensión internacional, la misma que conoce la palabra de Dios, que es el regalo, es el tesoro que Dios nos ha dado para todas aquellas personas, indistintamente de dónde procedan, solamente con la condición de que la reciban en su corazón. La experiencia que he tenido con los alumnos concretamente de Venezuela ha sido realmente maravillosa, puesto que han mostrado interés desde el primer momento, no solamente por los datos que se les ofrecían a través de los diversos temas o vídeos, sino por aquellos que concernían incluso más a diversos puntos arqueológicos en nuestra asignatura, el mundo de la Biblia, de arqueología bíblica. Realmente han mostrado sumo interés
lo cual a mí me da una satisfacción personal, no solo desde el punto de vista académico, sino incluso espiritual, puesto que hay personas que se interesan por conocer la tierra que hoy llamamos santa y que es aquella que Jesús pasó, por la cual caminó, Palestina. Considero que el hecho de conocer la palabra de Dios debe ser interesante para todas aquellas personas que quieren acercarse al mensaje cristiano. No solamente sacerdotes, religiosos o religiosas, sino también laicos. Con el Concilio Vaticano II se comenzó a celebrar la Eucaristía y a proclamar la palabra de Dios también en lenguas vernáculas. Esto ha llegado a facilitar que la gente pueda comprender el mensaje, pueda acercarse a él. Esta oportunidad hoy en día debe ser aún más explotada a través de un estudio personal, un estudio que debe abarcar el lenguaje en el que ha sido escrita la palabra de Dios, en hebreo, en arameo, en griego, incluso en el latín de la Vulgata. Debe abarcar también los diversos estilos narrativos en los que fue redactado, los géneros literarios. Debe de abarcar también el contexto en el que ha surgido el mensaje, los profetas en la antigüedad, los evangelios, los apóstoles, las cartas paulinas, etc. Por ello, el acercamiento a la palabra de Dios desde un punto de vista académico y espiritual debe ser sumamente importante para los cristianos de hoy en día. Nos encontramos en la ciudad de Aguascalientes, en México, para hacer una entrevista a Dionela Clemente, alumna de Sobicaín, con motivo de los 25 años de su fundación. Dionela tiene 24 años estudiando en la fundación. Dionela, ¿qué te ha parecido la misión de Sobicaín durante estos 25 años de su fundación? Bueno, la misión de Sobicaín para mí ha sido algo muy fundamental, puesto que ha sido una herramienta que ha abierto puertas para muchos alumnos y poder entrar en ese entorno bíblico, conocer grandes civilizaciones que en sus tiempos tuvieron muchos acontecimientos que marcaron la historia de aquellos tiempos y siguen marcando la historia de nosotros hoy. ¿Tú crees que los estudios de la Biblia son importantes en estos tiempos que estamos viviendo? Sí, son muy importantes porque allí nosotros vamos descubriendo al Dios que está cercano, al Dios que camina con su pueblo a través de la historia, al Dios que nos ama, al Dios que nos ayuda y nos enseña a liberarnos. Ese Dios que nos dice pues que no debemos perder la fe, aunque estemos pasando por momentos difíciles. Muy bien. En lo personal, ¿cómo ha influenciado en ti los estudios bíblicos? Bueno, ha influenciado maravillosamente porque yo he visto a través de los años cómo mi vida ha cambiado, cómo veo el mundo de manera diferente. Y le doy gracias a Dios pues a esta oportunidad que me ha brindado el hermano Bernardo y todo su equipo colaborador, y en el cual me incluyo, de formar parte de esta gran familia que es Sobicaín. Le doy muchas felicitaciones, muchas bendiciones y que sigan adelante pues con esta gran obra, que aunque yo me encuentro aquí en México, puedo continuar mis estudios a través del aula virtual, una gran herramienta que se nos ha brindado en estos tiempos, en esta época. Felicidades y muchas bendiciones. Gracias. Ha sido largo pero aún joven el camino recorrido por Sobicaín, Venezuela, durante sus 25 años. Afrontando diversas dificultades, la escuela bíblica continúa su labor en crecimiento sobre el estudio de las ciencias bíblicas. Este aniversario no solo es momento de celebración, sino el inicio de una nueva etapa para Sobicaín, continuando su misión en la enseñanza bíblica para el pueblo venezolano a través de cursos y lecturas populares orientadas hacia la comprensión de la palabra de Dios. De igual forma, fomentando la inclusión de los estudios de las ciencias bíblicas a nivel universitario en el territorio nacional. Esta es una escuela maravillosa porque permite que uno pueda ver los libros, como quien dice, de uno en uno y conocer la Biblia en profundidad. Y esto es lo que precisamente enamora, ¿no?
En estos 25 años han salido por lo menos más de 100 egresados que han llevado no solamente un conocimiento bíblico, sino las herramientas adecuadas para tener un camino personal con Jesús, que a la larga eso es lo que se busca. Pero más allá de todo eso, una de las finalidades importantes es dar a Venezuela una identidad propia. Es decir, la identidad la da la característica del pueblo, sus tradiciones, su forma de ser, su idioma, etc., ¿no? Pero a veces hay que unir todos estos elementos para que nosotros venezolanos desde los primeros años de vida sepamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para dar una contextura profunda, seria al porvenir de Venezuela. Y yo pienso que la palabra de Dios puede ayudar a formar esa identidad que tiene que ser importante, determinada. Hasta en un momento hice reflexiones de ese aspecto con gente universitaria, pero tenemos que avanzar mucho más para consolidar eso. Entonces, Biblia, cultura e identidad venezolana.